Buenas tardes a todos, yo soy María Rosa, soy docente de SED Urania. Agradezco infinitamente a Romina, a Leo y a Sofi que me precedieron. Voy a tener algo para decir pequeñito de cada una de las cosas que dijeron ellos, que Plutón y Júpiter se van a juntar 3 veces este año, esas conjunciones de las que habló Leo. La primera vez fue el 4 de abril y fue directo, los dos estaban directos. La otra va a ser el 30 de junio y van a estar los dos retrógrados. Y la última va a ser, creo que a mediados de noviembre. Ado me dice que sí, creo que 13 o 15 de noviembre. Y van a estar los dos directos de vuelta. Y yo esa conjunción, más allá de que son como factores de poder muy importantes, porque son dos planetas muy expansivos y que hablan mucho del poder, yo había pensado también que podían tener que ver con el tema de buscar una vacuna o de todo lo que se está haciendo para la tarea del coronavirus, o sea que quería tirar un poco eso. Y en cuanto a Sofi, bueno, Sofi ya me dio trabajo con lo de los nodos, así que yo voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, vamos a hablar de los eclipses que tenemos en el año 2020. Como dijo un poco, adelantó un poquito Sofi, ¿qué es un eclipse? Un eclipse es una alineación entre la Tierra y las luminarias, que son el Sol y la Luna, sobre la eclíptica, o sea, sobre el camino aparente que lleva el Sol y todos los astros, como nosotros lo vemos en el cielo, y en conjunción al eje nodal, que es el que tiene que ver con el camino de la Luna, con la órbita lunar. O sea, en algún momento en la órbita lunar y la órbita aparente del Sol se encuentran, y ese punto de intersección, ese puntito que decía Sofía, es el nodo, el que pasa de la zona sur o por debajo de la eclíptica a la zona norte es el nodo norte, y a la inversa, el que pasa de arriba hacia abajo es el nodo sur. Entonces, en este eclipse, el camino del Sol y el camino de la Luna se están encontrando. El eclipse de Sol ocurre cuando hay una luna nueva, o sea, una unión o una conjunción Sol-Luna en el eje de los nodos lunares. O sea, cuando en el eje del nodo se juntan el Sol y la Luna. Y el eclipse de Luna se va a dar cuando hay una luna llena o cuando hay una oposición del Sol y la Luna en el eje de los nodos lunares. Como se requiere que estén sobre el eje nodal, o sea, se requiere el concurso del eje nodal, los eclipses solamente se pueden dar en 2 periodos del año asociados con el signo solar en que se encuentran los nodos en ese momento. O sea, si en este momento los nodos están en Géminis y Sagitario, nosotros vamos a tener eclipses en la época en que el Sol esté en Géminis o en Sagitario. Esto es un eclipse de Sol, un eclipse total de Sol. Entonces nosotros vemos aquí el Sol, vemos la Tierra, y vemos que la Luna se interpone perfectamente entre el Sol y la Tierra, y lo que hace es tapar a nuestra vista, que nosotros estamos acá paraditos, tapar a nuestra vista el disco solar. A la inversa, esta es un eclipse de Luna. Nosotros vemos que aquí está la Luna, aquí está el Sol, y la Tierra se interpone, con lo cual lo que consigue es que el reflejo de la luz solar no llegue a la Luna, y la Luna, que en este momento está llena porque está enfrente del Sol, pierda ese reflejo y se oscurezca. Los eclipses en la época antigua eran vistos de una manera muy nefasta, porque lo que sucedía en ese momento era que la luminaria desaparecía a los ojos de la gente. Y bueno, Ptolomeo decía, la falta de luminaria no puede ser sino un funesto augurio. Yo, si mal no recuerdo, cuando Colón llega a América hay un eclipse, y él aprovecha el eclipse para, digamos, para sojuzgar a los nativos, porque ellos lo ven como una sensación de que el dios se había enojado. Lo que se puede evaluar es que los eclipses nos marcan un área que tenemos que atender en ese momento,
una persona, un grupo de personas o un lugar geográfico. Nosotros lo que hacemos en Mundana es levantar una carta que se llama, esa carta no se llama carta natal, sino se llama configuración universal del eclipse del Sol y de la Luna, o de la Luna. Nosotros podemos hacer dos cosas, o estudiar un evento y ver si tiene un eclipse anterior, y ver, digamos, en ese evento que se decía estudiar, se levanta la carta del eclipse para la ciudad, región o país en cuestión, o se puede evaluar el eclipse en sí y suponer cuáles son los efectos que podría tener, que es lo que vamos a hacer hoy. Nosotros lo que vemos son los signos y casas que involucra en cada lugar, qué planetas están angulares. Para los que no son astrólogos, el planeta angular significa un planeta que está saliendo por alguno de los 4 ángulos de la carta natal. El ciclo Saros son ciclos de eclipses que se dan en el mismo lugar de la eclíptica y ocurren cada 18 años y 11 días, y lo que se llaman eclipses homólogos. Entonces se estudian para ver qué es lo que puede haber pasado en el eclipse anterior y si tiene alguna relación. Y contactos con planetas o cúspides de la carta para determinar su efecto para cada lugar. Hay varios criterios que se usaron para evaluar la influencia. Algunos dicen la zona donde se puede ver el eclipse, pero eso es bastante acotado. O sea, nosotros vemos siempre que hay un eclipse en las noticias nos dicen, se verá en Groenlandia, se verá en Argentina, se verá en la zona sur, etc. O sea, siempre hay una franja donde se ve el eclipse. Según en los sitios donde el eclipse angulariza, ¿qué quiere decir esto? Donde el eclipse se sitúa en alguno de los ángulos de la carta natal, o algún planeta importante sale por ángulo. Eso se puede evaluar mediante una técnica que se llama astrocartografía, que sería largo explicar ahora, pero que nos muestra la carta del eclipse en cada una de las localizaciones geográficas. Según los contactos con la carta natal del país y sus planetas, que es lo que vamos a hacer hoy. Según cuánto dura el eclipse, algunos evaluaban, según la duración, cuánto tiempo tendría su efecto. Y según su naturaleza celeste, o sea, si es de Sol, de Luna, si tiene planetas asociados, en qué signo se da, si hay alguna estrella fija, que Adolfo es especialista en encontrar estrellas fijas en todos lados, si tiene un regente el eclipse y cuáles son las dignidades del regente. Esto es bastante específico de la astrología, pero lo que vamos a ver hoy es qué es lo que nos prometen los eclipses para este año. El grado zodiacal en que ocurre el eclipse, vamos a ver que yo lo voy a mirar como un punto sensible, y que ese grado zodiacal puede que en el momento del eclipse no pase nada, pero después que pasa algún activador, que en general el gran activador de eclipses es Marte, puede ocurrir un hecho mundano asociado a ese eclipse. Eso ahora lo vamos a ver. En las activaciones se ve si el activador toca un grado de la carta del eclipse o si la carta domifica igual. Domifica significa que tiene la misma distribución de ascendente y de signos en la carta. El orbe para un eclipse, el orbe significa cuando consideramos nosotros que un eclipse está tocando una zona de la carta. Es de solamente 1 grado, o sea, es muy chiquito. Y solo por conjunción o por oposición. Los que son astrólogos, para un eclipse no se toman aspectos menores, ni trígono, ni sextil, etc. Es conjunción u oposición. Y lo podemos ver para también un orbe, si toca un planeta o si toca un ángulo. La duración de su efecto se rige, en general se dice que rige hasta el próximo eclipse de la misma luminaria, o sea, si tenemos un eclipse de Sol, hasta el próximo eclipse de Sol. Y si ocurre en conjunción en un planeta en el cielo, que ahora vamos a ver, un eclipse de los que nosotros tenemos para ver, lo vuelve protagonista de dicha configuración, o sea, que ese planeta tiene mucho que ver en el eclipse.
puede compararse la carta del eclipse con otras cartas, por ejemplo, con una carta que se usa mucho en Mundana, que es la carta del ingreso del Sol a cero de Aries, que ahí nos muestra también como si fuera un sucedáneo de lo que va a pasar ese año en ese país. Y las lunaciones previas a un evento pueden evaluarse como configuraciones, aunque no sean eclipses. Por ejemplo, esta luna nueva última que pasó fue bastante movidita. El eclipse de Sol nos habla en Mundana del Sol, que es el mandatario. Y el eclipse de Luna, en Mundana, nos habla de la Luna, que es el pueblo. Este eclipse, por ejemplo, lo traje porque es un ejemplo de una carta de eclipse, cómo se puede llegar a ver. Este es el eclipse de Sol, previo al atentado contra la Embajada de Israel, que ocurrió el 4 de enero del 92, este eclipse. El atentado a la Embajada fue el 17 de marzo. Miren el eclipse, cómo está en un ángulo de la carta, o sea, bien saliendo por un ángulo, o sea, promete un evento. Ese ángulo para Mundana nos habla de enemigos del exterior. Es la casa 7, y tiene a Urano y a Neptuno, o sea, un evento sorpresivo y que nunca hasta ahora se supo quiénes habían sido los que lo perpetraron. Y fíjense, esta zona es la zona donde se habla de muchos enfermos o de muchos pacientes, mucha gente afectada. Miren cuántos planetas. Y esto ocurrió en enero, 2 meses antes, como el eclipse estaba augurando un evento. Lo traigo como ejemplo porque es un ejemplo paradigmático de un eclipse que augura un evento posterior. Vamos a ver qué eclipses vamos a observar en 2020. El primero, que fue un eclipse arrastrado del 2019, pero lo traigo porque toma la luna de Argentina, es el eclipse del 10 de enero. Este eclipse es un eclipse de luna que ocurrió en el grado 19 de Cáncer Capricornio, que corresponde a la luna de la Argentina. La luna de la Argentina, ahora vamos a ver que corresponde al pueblo. El segundo que vamos a ver es el que viene la semana que viene, que se las trae, el del 5 de junio, lunar también en 15 grados de Géminis Sagitario, conjunción al eje nodal de la Argentina. El 21 va a ser un eclipse solar central en 0 de Cáncer. No tiene aspectos grandes. Yo anoté que tiene un trígono de Júpiter al Júpiter de Argentina porque es muy exacto el trígono, pero no tiene otros aspectos mayores con la carta. El del 5 de julio, que es lunar también en 13 de Cáncer Capricornio. El 30 de noviembre, lunar en 8 de Géminis Sagitario, conjunción al Urano de la Argentina. Y el 14 de diciembre, un solar en 23 de Sagitario, que no hace grandes aspectos por oposición o por conjunción, tiene una cuadratura de Plutón y un sextil al Saturno. María Rosa, ¿te puedo ¿puedo aportar una cosa? Sí, dale. Quería hacer un aporte técnico nomás, o sea, agregar algo a lo que está diciendo María Rosa. El eclipse solar del 14 de diciembre va a pasar por Argentina, o sea, la franja de totalidad va a pasar por el sur argentino. Concretamente uno puede simularlo para Viedma, para dar un ejemplo, de una ciudad importante que va a ser tocada por el eclipse, pero va a pasar o sea, va a tocar físicamente a la Argentina. Y una última cosita como aporte, como el nodo retrograda, como bien dijo Sofi y María Rosa también, el Sol en realidad pasa por el mismo nodo cada 346 días. Entonces puede haber 3 momentos del año en los que haya eclipse. A veces son 2 usualmente, pero fíjense que hubo uno en enero que viene de arrastre del anterior. Por eso puede haber 3 momentos en el año, hasta 3 momentos en el año en que haya eclipse, o 2 momentos y medio. Pero digamos, porque son 346 días que tarda el Sol en pasar por el nodo. Eso solito nomás como un aporte, ¿no? a lo que está diciendo. Perdón, Sergio, ¿cuál es el que se va a ver acá en Argentina, en Viedma? El del 14 de diciembre. Ese es un no encuentro la flecha, Ok, gracias. Y es solar total central, así que se va a ver muy bien.
¿Mm? Bueno, gracias. Y en lo que decía Sergio, tenía que ver con una de las cosas que yo dije antes, que es que no siempre cuando nosotros estamos hablando de un eclipse, estamos hablando de que nosotros lo vamos a ver desde el lugar donde estamos parados, pero en este caso, él acotó de que se va a ver en Argentina, este eclipse, el último que yo cité. Bueno. Cambio del eje nodal del 2020. Lo nombró Sofía y yo lo quiero citar también porque es importante. A partir de mayo del 2020 y hasta enero del 2022, el eje nodal verdadero se encuentra en los signos de Géminis y Sagitario, luego de haber transitado por Cáncer Capricornio desde noviembre de 2018. Este eje cambia de signo, suele cambiar de signo aproximadamente cada 18 meses. Y acá viene la primera amargura, acá empieza la amargura de mundana. La última vez que transitó Géminis Sagitario fue entre octubre del 2001 y abril del 2003. O sea, nosotros ya nos estamos situando en época, ¿no es cierto? En la carta natal de Argentina, corresponde a la casa 2, o sea, Géminis Sagitario. ¿A qué corresponde Géminis Sagitario? Por ende, ¿por dónde van a estar pegando los eclipses? Corresponde a la casa 2, que tiene que ver, groseramente voy a ser muy sintética, con los recursos naturales y materiales de la nación, y comienzo de la casa 3, o sea, en 23 de Sagitario empieza la casa 3, que son las relaciones con vecinos, los traslados, las fronteras, las comunicaciones de todo tipo. Y sus casas complementarias, la 8, que son exportaciones, recursos compartidos, préstamos, deuda externa, mortalidad y catástrofes, fíjense. Y la 9, que tiene que ver con el Poder Judicial, las relaciones internacionales, las creencias y las ideologías. Los eclipses que veremos en 2020 corresponden por ciclos saros, ¿se acuerdan que yo les dije que era un ciclo homólogo? A los de el año 2002, que eran lunares del 26 del 5, 24 del 6 y 19 del 11, y solares del 10 del 6 y 4 del 12, o sea, los eclipses que sucedieron a la salida de del gran problema que tuvimos en diciembre del 2001. Estos eclipses afectaron el eje 2.8 de la Argentina, coincidiendo con una oposición Saturno-Plutón sobre su eje nodal. O sea, en ese momento Saturno y Plutón estaban oponiéndose en aprox 13-15 de Sagitario, de Géminis Sagitario. Hoy estamos viviendo la conjunción Saturno-Plutón posterior a dicha oposición en cuadratura al ascendente de la carta natal de Argentina. O sea, las dos coincidencias de eclipses en Géminis Sagitario se dan con coincidencias en el ciclo Saturno-Plutón. Saturno y Plutón se hicieron la conjunción en 22:50 y pico de Capricornio, que es la cuadratura a 25 de Libra Aries, que es el eje que van a ver del ascendente-descendente de Argentina. O sea que de las dos maneras, Saturno-Plutón le están pegando a la carta de Argentina. El eclipse natural del 10 de enero, yo pongo los números saros nada más que por si algún astrólogo insomne con la cuarentena se le da por ir a comparar los eclipses, pero no porque vaya a hablar de esto. Este eclipse se realizó conjunto a la luna de Argentina, en la casa 4 de su carta natal, que significa situaciones que afectan directamente al pueblo y al territorio del país y sus recursos básicos. El 15 de marzo, Marte pasó por ese punto, 19 de Capricornio, y fue el día del cierre de fronteras, la suspensión de clases y el aislamiento de la población vulnerable. Eso para que vean cuándo se activó, porque por ahí el 10 del 1 no pasó nada. Y Júpiter, que si bien no es un activador habitual, agranda todo, llegó al punto del eclipse entre el 29 de febrero y el 3 de marzo, que fue la época de detección del primer caso COVID-19 en la Argentina. No tocó este eclipse puntos sensibles en la carta de la capital, ni de la provincia de Buenos Aires, ni de la carta natal de Alberto Fernández y Axel Kicillof. Yo las miré a todas porque pueden estar afectadas por esto.
¿Por qué se miran las cartas de los mandatarios? Se miran las cartas de los mandatarios porque un mandatario cuando gana una elección se vuelve lo que nosotros llamamos juicio general, o sea, se vuelve como una persona cuyo destino empieza a estar unido al destino de la nación. Entonces, por eso se miran las cartas de los mandatarios si tienen en ese momento alguna afectación por el eclipse. Este es el eclipse lunar del 10 de enero. Fíjense, este es el Sol en 19 de Capricornio, la Luna en 19 de Cáncer, ¿estoy diciendo bien? Sí. Y en la carta del eclipse, Saturno estaba saliendo por la cúspide de 9. Si nosotros vemos esto en la carta de Argentina, el Sol está sobre la Luna de Argentina, con todo este paquete de planetas en la casa 4 de Argentina, y la Luna yendo hacia el medio cielo. ¿Esto qué quiere decir? Que todo esto está afectando a esta zona de la carta que es el pueblo. El eclipse lunar que se viene, 5 del 6 del 20. Este es un eclipse que va a ocurrir en la conjunción al eje nodal de la Argentina en su casa 2. La casa 2, entonces, cabe suponer que este eclipse afectará hechos que tienen que ver con los recursos materiales y la economía local del país y de intercambio con otros países. Venus, en este eclipse, ahora la vamos a ver, se encuentra junto al Sol. Cuando un planeta se encuentra junto al Sol, se le dice que está combusto. ¿Por qué? Porque si uno mira el Sol en ese momento, al planeta no lo ve porque está dentro de la corona de luminosidad del Sol. Y eso, para los antiguos, era una dignidad negativa. Y en la casa 8 natal, que se acuerdan que hablamos que tenía que ver con deuda externa, con catástrofes, con dinero compartido, con dinero que debemos, etc. Y Marte está involucrado en el eclipse realizando una cuadratura al eje del eclipse desde la casa 6. Esto refuerza la presunción del protagonismo de temas económicos en este eclipse. Estamos hablando de la negociación de la deuda externa, por ejemplo, y por otro lado puede ser que Marte o esté activando protestas sociales o sindicales, que eso tiene que ver con la casa 6, o que coincida, ya que la casa 6 tiene que ver también con la salud pública, con un pico de casos de COVID, que es a lo que estamos yendo un poco. Y también puede ser que se muestre alguna conducta apresurada o brusca en el tratamiento de estos temas, porque ahí Marte está haciendo una cuadratura. Neptuno, si bien no está dentro del eclipse, es importante citarlo porque está en los 20 grados de Piscis, realizando una cuadratura a su lugar natal en la carta de Argentina, desde la casa 6 hacia la casa 2. En la carta de Argentina, y desde la casa 8 a la 12 en la carta de Cava. Esto implica, la casa 8 tiene que ver con mortalidad y la casa 12 tiene que ver con enfermedades crónicas o internados o gente en lugares cerrados. En el primer caso, el Neptuno en la carta de Argentina puede aludir especialmente a cuadros inflacionarios por el tema de que Neptuno es un planeta de casa 2. Y en el segundo caso puede ser un aumento de infectados en población susceptible, dado que en este eclipse, en la carta de Cava, también toca a Mercurio, que tiene que ver con el aparato respiratorio. Acá lo ven el eclipse, este bonito. Este es el Sol, esta es la Luna. ¿Ven que en un eclipse de Luna están separados, están mirando? Esto es una luna llena que va a ocurrir el viernes que viene. Miren a Marte haciéndole una cuadratura al eclipse y Neptuno muy cerca de Marte. Pero fíjense, bueno, y este es el número. Pero fíjense, cuando yo esto lo superpongo a la carta de Argentina, la Luna y el Sol están justo en conjunción al eje nodal argentino, en el eje 2,8. Marte está ingresando a la casa 6, muy cerca de Quirón, y Neptuno es esta cuadratura que tira a su Neptuno natal. Este eclipse, a mi entender, es complicado.
Acá está Marte y Neptuno en la carta de la ciudad de Buenos Aires haciendo una cuadratura a Mercurio y Neptuno en 8, siendo que Neptuno de la carta de la capital está en 12. El eclipse solar del 21 del 6. Vamos a empezar un poquito más rápido porque estos tienen menos datos. Este está muy cercano al eje nodal, no tiene contactos con la carta natal de Argentina, sí la carta de Cava está en conjunción al sol de la carta en 11. Como el sol de la carta es el mandatario, acá podría tener algún tema Rodríguez Larreta. Marte va a tocar el punto de ese eclipse una semana más tarde. Y con respecto a la provincia de Buenos Aires, está en conjunción a su Júpiter y en cuadratura al sol del mandatario, y cuando toque Marte el sol, el eclipse va a estar haciendo oposición al sol del mandatario. O sea que en este eclipse del 21 del 6 se ven más afectados tanto el mandatario de capital como el de provincia. Acá se lo ve. Esto se ve bien que es un eclipse de sol. ¿Ven? Están juntos el sol y la luna. Y si uno mira la carta del eclipse, Saturno de vuelta está involucrado. Estas son las cartas donde muestran los datos que yo les estuve dando. El 5 del 7 va a haber un eclipse lunar que no tiene contactos con la carta natal de Argentina, pero sí se hace sobre Neptuno de la carta de Cava en casa 12, que tiene que ver, como vimos, enfermedades infecciosas, internaciones, y Marte lo cuadra en julio, con lo cual si yo miro este eclipse tengo que pensar que todavía en julio va a haber bastantes casos en Buenos Aires. Este eclipse ocurre en cuadratura al Sol natal de Alberto Fernández y en conjunción al Urano natal de Cristina Kirchner, o sea, toma al presidente y a la vicepresidente. Así que habría que pensar si puede haber también algún evento que los afecte a ellos. Este es este eclipse lunar, Sol-Luna, Saturno de vuelta angularizando el eclipse, y este que es Marte, que está en la casa 12 del eclipse, pero en que no encuentro mi flecha. Ahora, cuando veamos, acá está el Sol sobre el Neptuno de la capital, y este era Marte entrando a la casa 12. Todo indica que ahí todavía hay enfermos de COVID. Estos dos últimos eclipses prácticamente no tienen tanta impacto sobre la carta. Este eclipse del 30 del 11 va a hacerse sobre Urano natal de la Argentina, que es un planeta sin aspectos dentro de la carta natal, pero no aparecen otros contactos a las cartas, y Marte recién lo activa el año que viene. Y este eclipse, que es el que contaba Sergio, se hace conjunto a la casa 3 de la Argentina, y es el que se hace en cuadratura a Plutón natal. Este habla de países vecinos, comunicaciones, transportes, etc. Y toca la luna de la capital y la Venus de la provincia de Buenos Aires, pero no tiene relaciones relevantes con las cartas de los funcionarios. Bueno, por ahora es esto un poco lo que tengo para decir o para dejar de decir. Lo importante es entender que para mí los más importantes son estos 3 eclipses que se dan entre junio y julio. Y ver tomar nota para ver después qué de todo esto se pudo haber cumplido.